Señor les bendiga en esta noche, hermanos de Centro Cristiano Sinaí y amigos que nos siguen en las diferentes plataformas digitales. Vamos a seguir con nuestros estudios. Nuestro tema general es Cristo en el Apocalipsis. Hoy vamos a considerar el capítulo 4 de Apocalipsis, que se titula La adoración celestial. Y vamos a leer del capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí Apocalipsis capítulo 4 nos muestra la visión que recibió Juan, el apóstol, acerca de la magnificencia del trono y la gloria de Dios mismo sentado en el trono, y la descripción de esto y lo que estaba alrededor del trono. La adoración celestial, dice el capítulo 4, el encabezado. El libro de Apocalipsis, si ustedes se recuerdan en los primeros estudios que tuvimos, empieza con la visión del Cristo glorificado, y eso se encuentra en el capítulo 1, del versículo 9 hasta el 18. Y dicha visión constituye una especie de preludio que introduce las cartas o mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor, y eso lo encontramos en Apocalipsis, empezando con el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Y de igual manera, la visión del trono y el rollo en los capítulos 4 y 5 es preparatorio de las cosas que han de ocurrir en la tierra posteriormente. La visión del trono del Dios, creador del universo, y del rollo sellado con 7 sellos, destaca un cuadro de juicio. La escena que aparece en los capítulos 4 y 5 están claramente relacionadas con Daniel capítulo 7, del versículo 9 al 14, y también del versículo 22 al 27. La palabra dice así en el libro de Daniel. Si después usted lo quiere considerar, considere el capítulo 7. El versículo 9 en adelante dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían,
y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Versículo 22. Ahora, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto se relaciona con el anticristo directamente. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí vemos algo que alude a lo que es la gran tribulación, el anticristo y el juicio del Señor y el reino milenial del Mesías. Apocalipsis 4 y 5 descorren el telón del escenario celestial y permite que Juan contemple el glorioso cuadro de la preparación divina para la intervención del Dios soberano sobre la humanidad. Los capítulos 4 y 5 son preparativos para el comienzo de lo que se conoce como el día de Jehová o el día del Señor. La humanidad ha vivido a espaldas de Dios y en rebeldía contra su Creador. El ser humano ha actuado como si Dios no estuviera presente en la historia de la humanidad y que no interviniese en ella. El humanismo secular y filosófico proclama que Dios no es necesario para el hombre, el cual puede vivir sin Dios. Pero la palabra de Dios, que es la Biblia, enseña todo lo contrario, que realmente Dios es indispensable para el ser humano. En el capítulo 4, la adoración celestial empieza con el arrebatamiento de Juan al cielo para recibir los planes de Dios para el futuro. Recordemos que cuando Juan está exiliado en la isla de Patmos en el día del Señor, en el Espíritu él fue escogido y se le dio el mensaje de Jesucristo. Se mira al Cristo glorificado y también el mensaje a las iglesias, pero ahora la escena cambia. Ahora en el mismo Espíritu, en el poder del Espíritu, Juan es trasladado al cielo para recibir la revelación que Dios le iba a dar acerca de las cosas finales. Juan subió al cielo para recibir los planes de Dios para el futuro. Los capítulos 4 y 5, con sus escenas celestiales, parecen ser una introducción a la primera serie de juicios que habrían de caer sobre la tierra, los cuales son descritos detalladamente en el capítulo 6. Los capítulos 4 y 5 presentan una visión también de lo que va a suceder en el cielo después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo. Y vamos a ver algunas citas donde nosotros consideramos dentro de nuestra doctrina que creemos en el rapto de la iglesia, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación ni por la media tribulación, sino que así como el Señor le promete a una de las iglesias en su mensaje de Apocalipsis, a una de las iglesias le dice: yo te libraré de la hora que ha de venir de prueba sobre este mundo, que es la gran tribulación.
Por eso consideramos que nosotros, la iglesia va a ser levantada antes de que empiece la gran tribulación. De hecho, cuando la iglesia sea levantada, va a iniciar la gran tribulación, empieza a correr la semana 70 de Daniel y entonces ya para ese tiempo se levanta el anticristo también y hace su aparición en el mundo. Ese líder que tanto está pidiendo la humanidad y que llegará de esta manera. Tesalonicenses 1, capítulo 5 del 2 al 3 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mateo 25, versículo 13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En el Juan, según el Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 25 al 29, nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí vemos que se está preparando ya en el capítulo 4 de Apocalipsis los tronos y el juicio que habría de venir sobre los moradores de la tierra y sobre el anticristo. Versículo 28 sigue diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí, dentro de lo que nosotros encontramos en nuestra doctrina, podemos entender lo que es la primera y la segunda resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53 nos dice que cuando aquellos que estén en el sepulcro en la venida del Señor escucharán su voz. Aquí nos da más luz al aspecto, al asunto. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aún en el Antiguo Testamento ya se hablaba de este rapto. Amós dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. El trono de Dios es el punto principal de este capítulo y el punto principal de la historia. Podemos darle gracias a Dios que nosotros hoy en día, la iglesia contemporánea, podemos ver a través de la historia, a través de estos 2000 años en que el Señor vino, se encarnó, murió, resucitó, que muchas cosas de estas que habla el libro de Apocalipsis se han ido cumpliendo, y que estamos ya en la fase final esperando que el Señor venga a levantar a su iglesia, y que todas estas cosas que dice Apocalipsis del capítulo 4 en adelante se empiezan a cumplir literalmente. Para ese tiempo nosotros, por fe, y si perseveramos hasta el fin, estaremos en el cielo. Este capítulo da inicio a una nueva visión, la segunda que le fue dada a Juan el apóstol, y ya se ha terminado el mensaje personal del Señor a las iglesias individuales. Les ha dicho quién es Él, ha señalado sus fallas y los advirtió y aconsejó para que corrigieran sus fallas. Él también les ha dado las grandes promesas del cielo si solo vencieren. Y a nosotros también el Señor nos dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahora es el momento para que las iglesias vean los acontecimientos futuros, no solamente en ese mensaje a las iglesias del Asia Menor, donde el Señor
También les dice, aquí yo estoy a la puerta, y que hace alusión a esa segunda venida. Las iglesias deben de ver los acontecimientos futuros, y nosotros hoy más que nunca, teniendo tanta profecía, tanta información, debemos de estar vigilantes, esperando que el Señor venga a la tierra y levante la iglesia, lo cual puede ser en cualquier momento. Hoy más que nunca, el Señor está a las puertas. Los acontecimientos futuros dice que sobrevendrán sobre la tierra. Dice, es momento para que las iglesias sepan que Jesucristo volverá a la tierra. Dará al fin y establecerá el reino de Dios por los siglos de los siglos en un nuevo cielo y tierra nueva, porque esa es la promesa del Señor. Ahora recordemos el breve bosquejo de Apocalipsis dado a Juan. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 19. El Señor le dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refiere a la visión del Cristo glorificado, Apocalipsis capítulo 1, como vimos anteriormente, y las cosas que son las iglesias sobre la tierra, su estado y condición, y el mensaje personal del Señor a ella, del capítulo 2, 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. Ahora, las cosas que han de ser después de estas encierra del capítulo 4 en adelante los acontecimientos futuros que sucederán al fin del mundo y a lo largo de la eternidad. Las cosas que han de ser después de estas se revelan ahora en este capítulo 4. En esta segunda visión se ve o se le da una visión a Juan de dos grandes cosas. En primer lugar, se ve a Dios sentado en su trono. Segundo lugar, se ve a Dios mismo sosteniendo un rollo que contiene el destino del mundo en el fin de los tiempos. Sin embargo, el libro está sellado y nadie es considerado digno de abrirlo y revelar el contenido. Juan se desespera y suelta en llanto, pero ahí una persona quien es digno de abrir el libro, esa persona es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora vamos a entrar en el desarrollo del inicio de este estudio del capítulo 4. Capítulo 4, versículo de 1 al 2, versículo del 1 al 2, habla del cielo y de una puerta espiritual. En esta visión, Juan vio una puerta en el cielo. Lo que estaba por ver venía del cielo, una revelación directamente de Dios en el cielo mismo y de Dios mismo. Los acontecimientos futuros no pertenecían a su imaginación, como algunos han querido desacreditar la palabra de Dios, principalmente el libro de Apocalipsis, sino que algo fue revelado directamente por la iniciativa de Dios que lleva a Juan en el poder del Espíritu hasta el mismo cielo. Recordemos que Dios tiene el poder, que para Dios no hay imposible, que Él mismo llevó al mismo apóstol Pablo a un tercer cielo y se le dieron visiones y miró cosas y palabras que dice Pablo inefalibles, difícil de describir lo que el Señor le había revelado en ese tercer cielo al apóstol Pablo. Ahora en esta ocasión, Juan es el que está delante de Dios en el cielo y va a recibir esta revelación de lo que había de venir. En esta visión, Juan mira 6 cosas. Primero, a Juan se le otorga la visión, el privilegio de subir en el Espíritu, versículo 1 y 2, ver al que está sentado en el trono, versículos 2 y 3, ver a los 24 ancianos que están ahí en esos 24 tronos, versículos 2 y 3, mira a los 24 ancianos, versículo 4, y lo impresionante del trono en la forma que lo describe, versículos 5 y 6, y por último, las 4 criaturas vivientes que rodean al trono de Dios, del versículo 6 al 9. Y por último, versículo 10 al 11, nos muestra, o se le mostró en esa visión, la función
de los ancianos, de esos 24 ancianos. El cielo, la puerta espiritual. Juan vio una puerta en el cielo y lo que estaba por ver venía de una revelación directa de Dios. Y Apocalipsis, o en Apocalipsis, se muestran 3 puertas que se mencionan ahí. La primera, esta es la puerta abierta para el Evangelio. Dice, las misiones, las puertas que Dios abre a las iglesias para que den testimonio del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Es la oportunidad que Dios le abre para transmitir el Evangelio a sus vecinos, comunidades, ciudades, estados, países y el mundo, incluso a los rincones más alejados de la tierra. Y eso se lo dice a una de las iglesias en Apocalipsis 3, versículo 8, que dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso se los dejo de tarea. Tuvimos ya los estudios de las 7 iglesias, Apocalipsis 3:8, repase y vea qué iglesia es a la que el Señor se refiere. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto hace, por ejemplo, va acorde con lo que conocemos como el gran mandamiento, la gran comisión para salir y llevar el Evangelio a todo el mundo. Está la puerta del corazón humano. Cuando los creyentes transmiten el mensaje del Evangelio a sus vecinos, es entonces asunto de la persona individual abrir la puerta de su corazón y recibir el Evangelio. La decisión es de la persona. Cada persona tiene una puerta que debe de abrir antes que Cristo ingrese, y esa es la puerta de su corazón. Hablamos de una manera espiritual. Apocalipsis 3:20, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y también está la puerta de la revelación. Una vez que una persona ha abierto la puerta de su corazón, ha abierto su corazón a Cristo, ha rendido su vida, Cristo revela las cosas gloriosas de sí, de Dios, del cielo y de este mundo. Porque cuando uno tiene ese nuevo nacimiento espiritual, nuestros ojos espirituales se abren, nuestro entendimiento se abre, y entonces podemos entender y comprender qué tan real es Dios y qué tan real y tan efectiva como esa espada de 2 filos es su palabra, la cual es nuestra guía hacia la vida eterna. Cristo revela parte de los acontecimientos también que sucederán a medida que la historia se va desarrollando. Algunos de los acontecimientos que rodean el retorno del Señor Jesucristo en el fin de los tiempos también. El Señor siempre nos va a estar diciendo por medio del Espíritu Santo aquellas profecías que señalan a su venida y de las cuales un alto número se han cumplido ya literalmente. La palabra nos dice, Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y para entender más esto, cómo es que el Señor obra a través de su Espíritu Santo y nos da ese entendimiento cuando esa puerta de la revelación se abre por medio del poder del Espíritu Santo, lo podemos entender más a la luz de 1 Corintios capítulo 2, versículo del 12 al 14, y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Juan oyó una voz
de mando como de trompeta, la misma voz que había oído en la primera visión, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, y se le pidió a Juan que subiera al cielo. La razón es manifestada claramente para ver acontecimientos futuros, cosas que sucederán. La palabra sucederán es una palabra muy importante. Los acontecimientos de la historia del mundo no se producen por casualidad, no suceden así porque sí, son de Dios, de su voluntad, son cosas que deben de suceder según la voluntad de Dios. Dios las obra, están relacionadas con su voluntad divina. Dios es soberano, Él gobierna todo el mundo y la historia está en sus manos y bajo su control final. Tal vez el mundo no lo entienda ni lo crea porque difícilmente entienden ni comprenden que hay un Dios vivo y real, pero nosotros que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, sabemos que esta es una verdad, que Dios gobierna sobre el mundo y en sus manos está y bajo su control final, lo cual enseña este capítulo 4, donde empieza ese terrible tiempo de juicios, de ese tremendo tiempo que se considera la gran tribulación. Juan estuvo de inmediato en el Espíritu. Cuando esa voz le ordena, al momento, Juan, que está en el Espíritu, con un oído dócil a la voz del Espíritu Santo, está inmediatamente en la presencia de Dios y listo para recibir esa visión. Estaba manteniendo en ese momento una experiencia espiritual profunda, intensa con Dios. Estaba en un estado, se puede decir, de éxtasis con su mente y su espíritu elevados por encima de la tierra al cielo. Juan vio la visión más increíble que uno puede imaginar: Dios y el trono de Dios. Y Juan enfáticamente declara que él vio a Dios sentado en su trono. Si nos recordamos de Moisés cuando le dice al Señor, muéstrame tu gloria, y el Señor lo pone en unas rocas, en una peña, y dice, pasará mi gloria y solamente mirarán mis espaldas, porque no hay hombre que me mire y viva. Eso fue lo más cerca que hasta ese momento un hombre había mirado la gloria a Dios mismo. Pues sin embargo, en esta ocasión, Juan tiene el privilegio de estar delante de Dios y verlo con toda su gloria sentado en su trono, como lo que es el Rey Todopoderoso. El trono de Dios es el trono que está por encima de todos los tronos. Es el asiento supremo de honor y majestad, de soberanía y poder. Dios es la majestad suprema del universo, el que controla y mantiene todos los acontecimientos de la historia está en sus manos. Él es la autoridad suprema por sobre todo el mundo y los acontecimientos futuros del fin de los tiempos. Nadie puede hacer que sucedan los acontecimientos excepto Él. El Señor tiene el control de todo. La palabra del Señor nos dice que Él quita y pone aún reyes, gobiernos, potestades, naciones, por el poder de su soberanía. Y el Señor Jesucristo está retornando a la tierra, según vemos en este capítulo 4, está a punto de abrir los sellos, está a punto de derramar aquellos juicios tan terribles. Se le está dando toda la autoridad de parte de Dios. Está retornando a la tierra y los acontecimientos del fin de los tiempos va a suceder. Pero van a suceder por Él y solo por Él. El trono está establecido en el cielo, esto es, los acontecimientos están establecidos para siempre. Dios gobierna y reina para siempre. Su gobierno nunca tendrá fin. Esta es la gran garantía para el creyente. Dios ha prometido liberar y mantener al creyente alejado de la hora de la prueba, de la gran tribulación. Cuando a Daniel se le da la interpretación
del sueño de Nabucodonosor, de la estatua. Si usted recuerda del relato, al final de esa estatua dice que una piedra no cortada con mano viene y da con tal fuerza contra esa estatua que la hace polvo, la hace añicos, y de ahí se levanta un gran monte. Eso dando a entender el dominio, el poder y el reino de Jesucristo. En esa estatua, en esos 10 dedos, en uno de ellos, de ahí sale el anticristo. Por eso cuando el Señor venga, empieza el anticristo, pero después en su segunda venida, en gloria para establecer su reino milenial, destruye al anticristo. Y ahí literalmente se cumple esa profecía que se le dio a Daniel. Ahora vamos al versículo 2 y 3, Dios es descrito. Esta es la visión de Dios sentado en el gran trono de Dios. Algo impresionante, la aparición de Dios en el trono es tan gloriosa y majestuosa que Él es indescriptible. Ninguna forma humana puede describirlo. Dios se describe en términos de luz, enceguecedora, de las gemas y joyas más preciosas de esa época. Se le ve en todo su brillo y esplendor. Las joyas elegidas para describir a Dios proclaman un mensaje maravilloso a quien lo oye. Eran consideradas las gemas más brillantes, más valiosas y preciosas y deseadas de la tierra en ese momento, cuando Juan escribe Apocalipsis. Así a Dios se le ve y se le describe como el ser más brillante, valioso, precioso y deseado, un ser de gloria y esplendor indescriptible. El rostro de Dios brillaba como la piedra de jaspe. Aquí vamos a hacer una nota. La piedra a que se hace referencia era diferente o es diferente al jaspe de hoy en día, porque el jaspe de hoy en día es de un color verde. Pero en aquellos tiempos esta piedra, que viene de la traducción del griego, da la idea de ser una piedra con algún tipo de, como de cristal transparente, a través del cual brillaba la luz. Muchos de los teólogos conocidos consideran que esta piedra era como el diamante, así en su luz, en su claridad que tiene el diamante, los atributos que tiene esta piedra preciosa, así se le considera al Señor. Y brillaba tanto que al parecer era como la luz concentrada, si hoy lo pudiéramos de una manera contemporánea, más moderna, sería como un tipo de una luz de un láser. Y esto representa la perfección penetrante y la pureza de Dios. Se habla de la cornalina en esos versículos. Esta era una piedra de color rojo muy fuerte y representan la justicia de Dios y representan el juicio. La cornalina también viene de un color de una piedra que se le da a la iglesia de Sardis, el cual era una piedra incandescente roja como fuego. Y de esta manera Juan trata de representar la gloria de Dios. El arco iris que rodeaba el trono era como verde esmeralda, y esto representa la misericordia de Dios y el nuevo pacto de gracia otorgada al hombre por Dios. Este es uno de los pactos, el arco iris, que Dios le hizo en su misericordia a Noé cuando salió del arca. Y usted conoce la historia de ese pacto y del arco iris. Dios está en su perfección y pureza, y está el hombre también que no llega a la perfección y pureza de Dios, que no llega a esa gloria de Dios. Por cuanto Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto da pie a que el hombre, para ser redimido, para ser limpio, para tener vestiduras blancas resplandecientes como el lino,
tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser regenerado, comprado con la sangre preciosa de Cristo, para que entonces llegue la perfección por medio de esa sangre que nos cubre, que nos limpia de todo pecado. Y así, una vez que hemos estado regenerados o limpios, tenemos la oportunidad o el derecho de estar delante de la presencia de este Dios 3 veces santo. Esta es la justicia y el juicio de Dios. El hombre, al no alcanzar la perfección y la pureza de Dios, no puede vivir con Dios. La palabra nos enseña que en su santo monte, aún en aquel reino milenial, no entrará nada inmundo, sucio, que contamine. Él puede permitir solo la perfección en su presencia. Si se permitiera que el pecado y la injusticia vivieran en su presencia, esto contaminarían al cielo, y el cielo ya no sería el cielo. Por lo tanto, Dios debe ejercer el juicio sobre el pecado y la injusticia. Esta es la misericordia y la gracia de Dios. Él ama al hombre, por lo tanto envió a su Hijo a cargar con los pecados del hombre. Su Hijo realmente tomó los pecados del hombre sobre sí y cargó con la culpa del juicio en contra de ellos. Por ende, el hombre ahora puede estar libre de pecado, puede tornarse aceptable a Dios si acepta el sacrificio de Cristo por sus pecados. Dios ha tenido misericordia con el hombre. De ahí esta visión que encierra ese trono rodeado o con ese arco iris, con ese color verde, donde la mayoría de los teólogos consideran que habla de la infinita misericordia de Dios, que en medio del juicio Dios derrama primeramente su misericordia antes que el juicio. Todo esto se ve en el trono de Dios, todo el alcance de la historia humana, de la gloriosa salvación que Dios ha planificado para el hombre. El trono de Dios y Dios mismo declara que Él es perfecto, puro, justo y aún así lleno de misericordia y de gracia. Todo esto es exactamente lo que necesita el hombre. Necesita perfección y necesita justicia para ser ejercida sobre todo lo malo e injusto de esta tierra. Necesita recibir misericordia y gracia para poder vivir por siempre en perfección. Por eso en los versículos que leíamos primeramente de Colosenses y Tesalonicenses, en uno de los versículos nos dice que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, que esto corrupto se vista de incorrupción, para que podamos estar delante de la presencia de Dios e ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en ese rapto y podamos estar en vestiduras blancas, como le dijo el Señor a una de las iglesias. Esta es la luz de Dios, la luz que el hombre necesita. Es la luz penetrante como el diamante que se refleja gloriosamente sobre el trono y la presencia de Dios. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. La palabra del Señor nos dice en Salmos 104, versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Primera de Timoteo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan capítulo 12, versículos 35 y 36 nos dice, Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahora vamos al capítulo 4, el versículo 4, que nos dice, nos muestra los ancianos de Apocalipsis. Esta es la visión de 24 ancianos sentados alrededor del trono. Vea lo que se dice acerca de estos ancianos. 1. Están sentados en tronos que rodean el trono de Dios. Esto demuestra que ellos
están cerca de Dios, siendo honrados con su presencia. Están entronizados con Dios, esto es, se les da un lugar permanente en su presencia por los siglos de los siglos. 3 dice, están vestidos de blanco. Esto significa que están vestidos en la pureza y la santidad de Dios y de Cristo, y no hay imperfección para nada en ellos. Tienen coronas de oro en sus cabezas. Esto significa que tienen una posición de autoridad que les da cierto deber y responsabilidad para vigilar para Dios, que sirven a Dios supervisando el gobierno y dominio de este reino siempre eterno, y que los demás son sus subordinados. Esto habla principalmente de los ángeles. Dicho en palabras sencillas, gobiernan y reinan para Dios, sirviéndole mediante la administración de algún vasto gobierno y dominio del universo. ¿Quiénes son los ancianos realmente de Apocalipsis 4, versículo 4? Las opiniones varían y difieren drásticamente entre una escuela de interpretación, doctrina de interpretación, drásticamente. Cuando se consideran todos los puntos de vista, ahora vamos a considerar los más sólidos, que se reducen a 3 líneas de pensamientos principales dentro de todos los teólogos de todos los tiempos. Punto A, o el primer punto, se piensa en esta línea de interpretación que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles juntos, que significan las cabezas de los creyentes de la Iglesia y del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, se piensa que son las cabezas y los representantes de todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los motivos para afirmar esta posición son los siguientes. Los nombres de los patriarcas están en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, y los nombres de los apóstoles están en los cimientos de esta Nueva Jerusalén. Eso lo va a encontrar en Apocalipsis 21, del versículo 12 y el 14. Un fuerte argumento para esta posición en su canto, que proclaman que el Cordero nos ha redimido ante Dios, se llaman así mismo los redimidos, según Apocalipsis 5:9. Son enumerados y coronados, mientras que los espíritus y los ángeles nunca son específicamente numerados o coronados en las Escrituras. Todo respecto a los ancianos se dice que es una promesa para los creyentes, los tronos, las ropas blancas y la corona dentro de las promesas que principalmente el Señor les hace a las 7 iglesias del Apocalipsis. Se cree también que no son seres angélicos, sino un consejo de seres angélicos que rodean a Dios. O sea, hay la postura, la segunda, que creen que son seres angélicos y que son un consejo de seres angélicos que rodean a Dios, y tenemos unas escrituras, Primera de Reyes 22, Salmo 89 y Isaías 24. Los motivos para sostener esta segunda posición o línea de pensamiento son las siguientes. Se dice que los ángeles están organizados de acuerdo a ciertos rangos o órdenes. Los diversos rangos posiblemente tengan líderes o ancianos responsables de supervisar cada uno de los rangos. Y tenemos una cita en Romanos 8:38, Efesios 3:10, Colosenses 1:16. Los ángeles visten de blanco, y eso lo encontramos en Mateo 28:3, Marcos 16:3, Juan 20:12 y Hechos 1:2. Los primeros 3 versículos hablan de cuando las mujeres van al sepulcro y tienen un encuentro con estos seres, estos ángeles, y Hechos 1:10, cuando el Señor es levantado en las nubes y aquellos 2 varones, aquellos vestidos de blanco, les dicen que son ángeles a los apóstoles. Se asignan tronos a los seres angelicales, y se supone que sí hay tronos
entonces los ángeles deben llevar corona, por lo menos los ángeles de mayor rango. Sin embargo, nunca se ha dicho que los ángeles lleven corona en ninguna parte de las Escrituras. Los ángeles se relacionan más con las 4 criaturas vivientes y su función, que son los santos redimidos. Ellos están para servir a los redimidos. La función de rodear el trono de Dios y de adorarlo y servirlo también es otra de las tareas de estos ángeles o el trabajo que tienen. La imagen de los ancianos siempre está relacionada con las 4 criaturas vivientes. Se dice que también que es un consejo de seres angélicos que rodean el trono de Dios, así como en el Antiguo Testamento, Salmo 89, Isaías 24 y 1 Reyes 22, se da una idea de esto. Sin embargo, dice es más probable que un ángel revela acontecimientos futuros a Juan durante su visión que un creyente anciano, o sea, un ser humano, aunque haya sido redimido y esté en la presencia de Dios ya. Dice, esto sucede más adelante en la visión de Juan, en Apocalipsis 7, 13 y 14, y también en el capítulo 5, donde Juan llora y uno de los ancianos va y le dice, no llores, he aquí uno que ha vencido. Entonces son seres que fueron creados con un propósito diferente, tal vez en rango a los mismos ángeles o arcángeles. Es más probable que estos 24 ángeles actúen como compartida de los ancianos de Israel. Dice, es más probable que 24 ángeles sirvan como contrapartida de los 24 órdenes de sacerdotes que son creyentes. El patrón terrenal de las cosas celestiales es más probable que sean un patrón de ángeles que de creyentes. Y esto lo toman en Primera de Crónicas 24, donde el rey David estableció dentro del sacerdocio una orden de 24 sacerdotes para ministrar de los miles que eran. Todas las escrituras que mencionan en Apocalipsis a los ancianos son Apocalipsis 4:4, y nos dice que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 19:4 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3. Estos son los 144,000 sellados, aquellos de los famosos que dicen los testigos de Jehová, que son uno de ellos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 19:4. Los ancianos colocan sus coronas ante el trono de Dios. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Eso lo encontramos en este capítulo que estamos considerando, 4, versículo 10. Los ancianos adoran a Dios. Dice Apocalipsis 4, del 9 al 11, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, del 8 al 11 dice, y cuando hubo tomado el libro, esto es el Cordero de Dios, Jesucristo, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Apocalipsis 5:14 nos dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 7:11 nos dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:16 nos dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el capítulo 19, versículo 4 dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Aquí vemos una de las funciones también de uno de los ancianos que alienta a Juan cuando éste llora. Y Apocalipsis 5:5 dice, y cuando uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y también trae aliento a todos los santos de Dios. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí vemos la función de estos 24 ancianos. Entonces podemos entender que los ancianos que se mencionan junto a Dios y Cristo, las criaturas vivientes, los ángeles, y con los creyentes redimidos que ya están en el cielo, están separados o diferenciados y son diferentes entre sí. Por lo tanto, si los ancianos son ángeles, como creen algunos, son los líderes o ancianos de los mismos ángeles. Y si son creyentes, entonces deben de ser líderes o ancianos entre los creyentes. La línea de interpretación más fuerte o principal, podemos entender que estos 24 ancianos son seres angelicales que en un rango están por encima de los ángeles, aún de los serafines y querubines, los cuales representaban o tenían una semejanza con aquellos 4 seres vivientes y aún tenían una jerarquía por arriba de los arcángeles, como de Gabriel y de Miguel. Todavía estaban más arriba en un rango superior, y que de alguna manera estos ancianos o seres habían sido creados con Dios para un propósito, de que estuvieran ahí alrededor de su trono. Los ancianos se mencionan junto a Dios, Cristo y las criaturas vivientes. Juan no dice en ninguna parte quiénes son los ancianos. Él solo habla de ellos como parte de la vasta cantidad de seres celestiales que adoran y sirven a nuestro Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, del versículo 5 al 6 del mismo capítulo, está el trono de Dios y está lo imponente del trono. Ahora se agregan 3 cosas al trono de Dios para demostrar cuán imponente es la presencia de Dios. Primero está la voz, que suena como una combinación de muchas voces y de rayos y truenos. Esto nos demuestra cuán majestuosa e imponente es la voz de Dios. Su voz relampaguea y truena. Los grandes pronunciamientos de Dios, la propia voluntad de Dios se oye desde el trono de Dios con la velocidad del rayo y con la fuerza del trueno, y se hace su voluntad. Los acontecimientos de la historia suceden como Él lo ha ordenado. Esta visión particular de los pronunciamientos majestuosos de Dios es una escena del juicio por venir, la terrible tormenta que está por caer en la tierra y que podemos entender o conocer como la gran tribulación, y dentro de esa gran tribulación los 21 juicios que el Señor va a estar derramando por medio de los sellos, de las copas y de las trompetas. Las 7 lámparas de fuego ardiente son el símbolo del Espíritu Santo en toda su plenitud.
Hay un mar de vidrio extendiéndose ante el trono. El mar luce como un mar de vidrio semejante al cristal. Los ancianos de Israel tuvieron también una visión similar, y esto lo encontramos en Éxodo 24. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldonado de zafiro, que es semejante al diamante, semejante al cielo cuando está sereno. Ezequiel también tuvo una visión muy similar. Dice, sobre la cabeza de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ezequiel también, en esa visión de su llamado, miró el trono de Dios. Dios le había instruido a Israel que el templo que tuviera un mar de bronce extendiéndose ante él, y recuerda, el tabernáculo y el templo eran sombras de cosas reales de lo que estaba en el cielo. Primera de Reyes 7:23 nos comenta la historia de la edificación del templo de Salomón, y el versículo 23 dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado de oro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos, y estaban alrededor de unos bueyes, 12 bueyes. Y si usted quiere ver más todo lo que es ese templo, pues vaya a Primera de Reyes 7 y estúdielo. El mar de vidrio nos muestra el valor y la preciosidad de la presencia de Dios. En la antigüedad era casi imposible fabricar vidrio puro. El vidrio puro, que era tan claro como el cristal, era considerado tan valioso y precioso como el mismo oro. El mar de cristal nos muestra con cuánta claridad Dios puede ver todo lo que está más allá de su trono. Significa su omnisciencia y visión penetrante de todas las cosas. Nada le es oculto al que está en el trono del cielo. El mar de cristal nos muestra la pureza espectacular de Dios, tan clara y perfecta como el vidrio y el cristal. Él está tan lejos como un mar hecho de vidrio puro o cristal claro. Ahora vamos a considerar las criaturas de Apocalipsis, las cuales son 4, y eso lo encontramos en el mismo capítulo 4, versículos de 6 al 9. Dice, hay 4 criaturas vivientes que rodean el trono de Dios, y hay 3 cosas respecto de ellas. Tenemos la primera, está en su posición, son los seres más próximos a Dios, son los seres angélicos que están apostados en medio de cada lado del trono, son los guardianes del trono de Dios y de su santa presencia. Si consideramos esta visión de estos seres con las características que tienen, como las que miró Isaías y la visión que miró Ezequiel, que a unos se le consideran serafines y a otros querubines, y los querubines eran seres de fuego, que eran seres que eran ángeles poderosos y que podían destruir, que ejecutaban los juicios de Dios, por más severos que estos fueran, tenían esa cualidad. Pero como que estos seres estaban también en un rango un poquito más elevado de los serafines y los querubines, porque estos se mantenían en la misma presencia de Dios día y noche, estaban ahí. Y como aquellos querubines que guardaban el arca del pacto y que también estaban en la presencia del Señor, guardando o como cuidando, protegiendo a Dios, aunque Dios no necesita protección, pero estos seres angelicales estaban ahí, era su cuidado, su tarea. Estos seres o criaturas vivientes estaban en un rango un poquito superior a los serafines y también a los querubines. En la descripción que Juan hace, que no solamente los considera como los guardianes del trono de Dios y de su santa presencia, siempre se les encuentra cerca del trono de Dios. Tienen 6 alas y están llenos de ojos. Su función tiene que ver con la santidad y la ira de Dios. Declaran la santidad
de Dios de día y de noche y nunca dejan de declarar esa santidad. ¿Quiénes son estos seres realmente vivientes que tienen el privilegio de estar ante la presencia de Dios de día y de noche y de declarar su santidad majestuosa? Estos seres que nunca dejarán de estar ante la presencia de Dios, ni siquiera por un momento. ¿Quiénes recibirán tal gloria y tener este glorioso privilegio de parte de Dios? Sin duda alguna, estos son seres que fueron creados para este mismo propósito. Parecen ser los mismos seres que el querubín que se observa en la visión de Ezequiel y el serafín de la visión de Isaías capítulo 6, Ezequiel 10. Advierten que Juan elige determinados también animales para describir determinadas características de estos seres. Un ser era como un león, y el león simboliza la supremacía, el poder, la autoridad. Un ser era como un buey, que era un becerro, y esto simboliza la fuerza y también simboliza el sacrificio. Un ser era como un hombre, esto simboliza la inteligencia y la creación perfecta de Dios. Un ser como un águila, y esto significa la rapidez, pero también significa el Espíritu Santo. Y advierten bajo la función de, o tenían la función de glorificar y honrar a Dios de día y de noche. A veces la gente dice, hermanos, el Señor necesita que lo adoremos, hermanos, Dios necesita. El Señor humanamente no necesita para nada, porque ellos tienen, o el Señor tiene, estos seres y estos 24 ancianos que están día y noche, eternamente y por siempre, dándole la honra y la gloria a Dios. Así que hay veces que la gente toma un papel, una postura donde consideran que su adoración, su alabanza a Dios es tan necesaria que si no lo hicieran, Dios no tendría alabanza ni adoración. Y ahí cuando pensamos en esa manera o caemos en esa condición de pensamiento, estamos totalmente errados, porque el Señor tiene a estos seres. Amén. Así que podemos considerar este capítulo 4 de lo que es la verdadera adoración en el cielo y lo que a Dios se le da la honra y la gloria de día y de noche por estos seres angelicales. Dios significa todo lo que es en su santidad y en su poderío al mostrar esta visión. Y en segundo lugar también nos muestra que toda la naturaleza que está de pie frente a Dios y adorándole, todo el mundo, animales y hombres están presentados en estos 4 seres vivientes, mientras adoran a Dios de día y de noche, clamando santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Todo el mundo debe de alabar a Dios por su santidad. 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Salmo 99:9 dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Todo el mundo debe de alabar a Dios también por su soberanía y su omnipotencia. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es cuando Job reconocía la grandeza de Dios. Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 43 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Mateo 19:26 dice, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Romanos 16 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y todo el mundo debe de alabar a Dios por su existencia eterna. Deuteronomio 32 dice, porque yo alzaré a los cielos mis manos y diré, vivo yo para siempre. Él es eterno, Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Deuteronomio 33. En Salmo 135 dice, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Segunda de Pedro nos dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Podemos decir cuál tremenda amonestación en contra del hombre, cuán poco alabamos y adoramos a Dios, adorándole de verdad. Imagine, hay 4 seres que fueron creados para adorar a Dios día y noche, jamás dejan de adorarlo. 4 seres que claman día y noche la gloriosa alabanza, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso. Los ancianos de Apocalipsis, esos 24 ancianos, dice que está la función de estos ancianos, su función es cuádruple, se muestran sujeción y subordinación, se postran ante el trono de Dios, rinden todo lo que son y todo lo que tienen a Él. Qué lección para nosotros, cómo debemos de aprender cuán grande es Dios, que mora en tal gloria, majestad y dominio y poder, y que le debemos nuestras vidas y todo lo que somos. Romanos 12, 1 y 2 dice así, hermanos, que os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios 6 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados con precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 2 Corintios dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Salmo 116 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿De qué manera podemos gratificar o darle para atrás al Señor si Él nos bendice de una manera tan especial? Él es nuestra esperanza de vida. Debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Salmos 95 dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Así como lo hacen estos 4 seres y estos 24 ancianos. Salmo 96 dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de Él toda la tierra. Mateo 4 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Apocalipsis 14 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 22 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo. Cuando Juan quería postrarse delante de ese ángel, dice, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Estos ancianos y estos seres muestran la adoración suprema al Señor, y estos 24 seres, principalmente estos 24 ancianos, arrojan sus coronas ante el Señor. Todo lo que son, todo lo que representan, lo ponen postrados de rodillas delante del Señor. Y a nosotros, cuando el Señor nos pide, ¿qué nos pide? Simplemente nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es todo lo que nos pide el Señor a nosotros. Y a veces no estamos dispuestos a dárselo.
Sin embargo, estos 4 seres y estos 24 ancianos hacen muchísimo más. Así que consideremos este capítulo, consideremos una verdadera adoración y alabanza al que vive y reina por los siglos. Debemos de declarar verbalmente y alabar a Dios como lo que es Él, como lo muestra este capítulo. Y entender que todas las cosas por Él subsisten, que Él es el Dios supremo, que Él es el primer ser del universo, Él es el creador glorioso de todas las cosas, Él es el que creó todas las cosas para su placer. En el principio, dice Génesis 1:1, creó los cielos y la tierra. Nehemías 9 dice, tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. O sea, los cielos de los cielos. El tercer cielo, este cielo donde se está manifestando esta visión tan gloriosa, todo lo que está en ese cielo, todos los ejércitos, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el Señor los creó, todo, Él lo creó. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adorarán. Job 26 dice, Él extiende al norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Hasta el día de hoy los científicos no saben cómo es que esta tierra está colgando, este globo de agua, más agua que tierra, no se desbarata, no se desboca, no se distorsiona, sigue girando. Yo no sé si usted alguna vez ha entendido o tratado de razonar por qué los que estamos de esta parte del mundo y los que están del otro lado del mundo, que estarían al revés, de cabeza para nosotros, no se caen y nosotros tampoco. Algo increíble, ¿no? Y sin embargo, aquí la escritura de muchos miles antes de que el Señor se reencarnara, antes que el Cristo, el Mesías, llegara, muchos años, bastantes años, ya el Señor estaba profetizando y estaba diciendo estas grandes verdades por medio de sus profetas. Hechos 14 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esto cuando los apóstoles les estaban predicando y sanaron a aquella persona y los querían considerar como dioses y querían sacrificar unos bueyes para ellos, y Pablo les dice, no hagan esto. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Hebreos 11 dice, 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es podríamos decir, el resumen de este capítulo 4 de una manera básica, para que podamos más o menos entender el significado de todo esto. Si hay algunas dudas o algo, ustedes, principalmente los Centro Cristiano Sinaí, tienen mi número, mi teléfono, hábleme y con gusto platicamos de cualquier duda que tengan o cualquier inquietud que tenga, o si alguien le ha enseñado otra cosa diferente o tiene una línea de interpretación diferente que considera, pues siéntase con la libertad de hablarme. Señor les bendiga. Los miro el próximo martes, primeramente Dios.